decidimos hacer este vivo. Ella es psicomotricista, es bailarina, es muchas cosas más, creadora. Bueno, yo puse una pequeña bio, pero le voy a dejar para que ella se presente. Ahí se tildó un poquito de nuevo. Se tildó un cachitín. Ahí salió de nuevo. Bueno, vamos para una tercera. A ver, Magi, si estás por ahí, ponete quizás los datos en vez en vez del wifi, ponete los dos, para que así no se cortan ni nada. Podés probar eso. Bien, ahora sí. Vamos, si estás por ahí, te vuelvo a llamar y a ver si ahora sale. A ver ahí. Ahí estoy viendo, ahí está. Bien. Y dicen que la tercera es la vencida, así que te voy a Ah, decir. Ahí te escucho bien. Ahí te escucho bien y te veo bien. Bueno, bueno, te ok. estaba contando, Majo, además de que somos amigas, laburamos juntas en algún momento, haciendo unos talleres, y bueno, y le invité para este espacio, para que la gente la conozca, que muchos ya la conocen, pero se conozca la mirada, ella estudió un montón de disciplinas corporales también, además de la psicomotricidad, y se dedica, da clases, tiene un programa de formación también, y es muy interesante eh, todo lo que brinda y todo lo que sabe. Entonces la quiero aprovechar y aprovechenla, pregúntenle un montón de cosas, estrújenla, así aprovechamos Bueno, esta charla. Y bueno, y te doy el espacio para que vos te presentes como si hay algo que me olvidé o que quieras decir, y arrancamos. gracias, Juan. No sé por qué yo te dejo de ver. A ver, háblame vos. Creo que Hola, tengo hola, eso. yo te veo Ah, bien, bueno, quizás. voy a dejar los auriculares, porque tal vez es el Bluetooth. Dale, sí, sácatelos y hacerlos sin auris. A ver si vamos bien sin auricular. Bueno, eh, eso, agradecerte y sí, digamos, esto parte de un encuentro que tuvimos así de amistad, donde empezamos a hablar de, bueno, de las tareas de nuestros quehaceres y nos pareció interesante hablar sobre la voz, que es cuerpo. En principio pensábamos hacer el vivo y llamarlo la voz y el cuerpo. Y decimos, bueno, pero ¿por qué una cosa es con la otra si la voz es cuerpo? Y es algo bueno, sobre todo me interesa trabajar mucho y dentro de de las formaciones que doy, de las actividades que doy, de poder abordar la corporalidad, no de manera fragmentada, no de manera dualista, sino de manera integral. Entonces, bueno, decidimos hacer el vivo de esta perspectiva integral, donde voz es cuerpo y no es la voz y el cuerpo como un atributo, ¿no? Más de la corporalidad, sino que es una dimensión. Y bueno, mis actividades son varias, todas alrededor de la corporalidad. Soy recibida en psicomotricidad, también me dedico a las artes escénicas. eh, Arte, educación y salud son parte de todo mi quehacer, soy docente también. Y terapeuta también. A veces me dedico más a un área que a la otra. Y sí me interesaba hacer el vivo con Wadi y empezar a pensar otras propuestas, además de las que ya veníamos haciendo hace mucho, que incluyan la dimensión de la voz, que es una dimensión bastante olvidada en algunos espacios donde trabajamos con el cuerpo. O es una dimensión a la cual se le tiene un poco de miedo a veces, ¿no?
Entonces, bueno, desde el nombre, desde el título del vivo, desde el discurso, pensábamos acercar un poco también esta dimensión a lo que llamamos cuerpo por fuera de la voz. Hermoso. Y yo me acuerdo en algunas clases que tomé unos talleres con vos, inclusive vos ponés muy presente la voz, estás todo el tiempo invitando a que se generen sonidos, a que el movimiento que estamos haciendo o la descarga que estamos haciendo, lo que sea, que tenga un sonido propio. Eso me encantó. Quizás no es un sonido con el que cantarías en un escenario, Claro. pero siempre habilitando desde ahí, desde esa unión y también en nosotras lo pensamos, la voz como consecuencia Mm, de lo que se mueve, de lo que hay, de cómo está, del tono, y ahí, y ahora nos metemos en el subtítulo de nuestro encuentro, que tengo acá mi machete, que es la voz y el cuerpo, la voz es cuerpo, perdón, eh, relaciones entre las dimensiones de la corporalidad. Y vos me hablabas por fuera en un previo encuentro que tuvimos la semana pasada de diferentes sistemas del cuerpo. Quiero que vayamos por ahí, que me empecés a dale, comentar un poquito y vamos interactuando. Y si quien tenga dale. preguntas o quien haya tomado alguna clase conmigo o con Majo o no nos conozca y quiera preguntar, abiertas las preguntas. En principio se me venía esto, ¿no? Poder separar la voz del canto también, o sea, poder hablar de la Mm, voz más allá del canto, tal cual. porque enseguida se la relaciona con el canto y tal vez no todos están interesados en cantar. Eh, pero existe otra voz, otro sonido, otra vibración que no necesariamente tiene un fin o artístico o que tenga relación con el canto directo. Y está buenísimo también investigar el sonido propio más allá de eso, ¿no? De ese fin, de ese objetivo. Eh, y la voz, a mí me interesa pensarla, o la proyección de la voz, o el sonido, o la vibración del sonido, me interesa relacionarla directamente con la respiración y con el tono muscular dentro de las actividades que doy. Y que sea un devenir, o sea, que devenga, como vos decías, del movimiento, ¿no? Bueno, ¿qué sonido tiene, por ejemplo, despertar la musculatura? ¿Qué sonido tiene la articulación? ¿Qué sonido tiene la horizontalidad? ¿Qué sonido tiene la verticalidad? Pero para eso no puedo pensar la voz por fuera de la respiración o del tono muscular. Y ahí es donde a mí eh, me interesa meterme, en todo el trabajo de la distensión de la musculatura, de la distensión, o sí, de la distensión de la musculatura profunda, por sobre todo, para encontrar qué sonidos tiene mi cuerpo, mi corporalidad, cuando la tensión disminuye, Mm. donde podemos entrar en otro estado perceptivo, gracias a que esa tensión cotidiana disminuye o pasa como más a un telón de fondo, ¿no? Entonces, me parece que sonido, voz, respiración y tono muscular van de la mano. yo no los podría separar. Me cuesta mucho separarlos. Sí, como siempre digo, podemos separar las dimensiones de la corporalidad al momento de investigarlas, ¿no? Bueno, ¿dónde vamos a hacer foco? Pero para poder integrarlas y trabajarlas en sinergia, no porque nos interese fragmentar el cuerpo, al contrario. Claro, y la voz como consecuencia, como lo dije recién, pero lo repito, y esto lo digo siempre, y está buenísimo esto que estás planteando de la voz por separada del canto. Yo siempre yo soy cantante, lo enfoco, y docente también, lo enfoco en esa es mi disciplina, y, y está buenísimo como poder permitirse
la investigación desde el propio instrumento sin necesidad de que sea un sonido para cantar. Es un sonido que, sin embargo, en muchas ramas se lo ve así en la etapa de exploración y de investigación de la técnica vocal y demás, pero siempre es que quizás en función del canto posteriormente. En este caso es, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sale? ¿Cómo, esto que decías recién, cómo suena mi espalda hipotónica, por ejemplo? Cuando bajo la tonicidad, ¿cómo suena? O cómo suena, no sé, algunas cosas, imágenes que vos nos hacías hacer medio locas, que estaban buenísimas. Y no quiero spoilear, así la gente que tiene ganas lo puede hacer, y Majo tiene una formación anual, es impresionante, muy completa. Eh, no es dedicada a la voz, pero sí al cuerpo y a su investigación y a su conocimiento. Es muy, muy linda. A lo que yo me refería con esto de los sistemas, que eso de la voz, tono, respiración, el sistema miofacial también, que es quizás poco y nada nombrado a veces, ahora está un poco más en boga, pero muchas personas no lo nombran, no lo conocen. Habíamos hablado un poco de la tensegridad también para ponerla en juego. ¿Qué es un poco todo eso? Bueno, es un montón. Vamos a ir de a poco. Eh, Te voy escuchando y también como que voy pensando otras cosas, ¿no? Ahora voy a esto de los sistemas. Estoy a contraluz, o sea que no sé si en algún momento se me ve muy oscura, me avisa si me cambio. Eh, Ay, se me fue lo que quería comentar. Ah, esto de que no solo la voz está bastante reprimida, el sonido en general en el trabajo corporal, sino que también hay algo del rostro que está bastante anulado y que para mí va de la mano con la anulación de la proyección del propio sonido. Eso me pasa en general con casi todos los grupos con los que trabajo, excepto cuando hay actores, por ejemplo. Los actores me parece que tienen más desarrollado, tienen mucho más a mano la gestualidad del rostro y la emisión del sonido que el resto de las personas que nos dedicamos a las artes escénicas o a las artes del movimiento o al trabajo corporal en sus múltiples disciplinas, ¿no? Como que me parece que por ahí empezar a trabajar el rostro es un modo también de empezar a habilitar el propio sonido, ¿no? Empezar a incluir mucho más ese espacio del cuerpo. Y bueno, me preguntaba sobre el sistema miofacial, así como estamos pensando en la respiración como un subsistema de la corporalidad, ¿no? Podemos pensar a todo el cuerpo como un gran sistema, compuesto por subsistemas. Entonces, dentro de esos subsistemas está el respiratorio, el miofacial, el articular, bueno, infinitos, ¿no? Puede ser incluso el afectivo, el sociocultural. Eh, a mí me interesa mucho trabajar desde el sistema miofacial para la modulación del tono muscular. En la psicomotricidad le damos mucha importancia al tono muscular. Yo ahí agregaría el sistema miofacial, ¿sí? O sea, agregaría no solo al músculo la fascia, el sistema conectivo de la fascia, no me quedaría solo con el músculo. ¿Se lo toma como músculo ahora, como órgano? ¿O cómo se lo denomina ahora? A la fascia, No, digamos, a todo el sistema. sistema, es un sistema conectivo, pero que va de la mano con el sistema muscular. O sea, lo podemos separar, ¿no? Podemos separar fascia de músculo, pero atraviesa la musculatura. Entonces, es muy difícil pensar la tarea del músculo sin pensar en la tarea de la fascia. Y era un tejido que era muy desvalorizado hasta hace muy poquito, ¿no? Yo me acuerdo de una formación que hice en el año 2006 que se hablaba de fascia y sistema miofacial y era como, esto es una rareza.
Qué rareza todo esto. Eh, bueno, ahora por suerte está mucho más a mano todo, las investigaciones, los artículos, digamos, por suerte, porque tiene un valor muy importante, ¿sí? De hecho, se dice que la fascia tiene mucha más sensibilidad que la musculatura por su inervación. Entonces, dentro de estos subsistemas, yo incluiría el sistema facial, lo que lo podemos llamar miofacial, miomúsculo facial por la fascia, que se ve modulado, regulado por la respiración. O sea que tampoco puedo separar el Mm. sistema miofacial de la respiración, porque gracias a la respiración consciente, no automática y mecánica, consciente, puedo regular el sistema miofacial. Y al regular el sistema miofacial, la percepción y la propiocepción varía también. ¿No? Hablamos de conciencia corporal. Bueno, ¿qué es la conciencia corporal? Es esa capacidad también de escucha. Entonces, la respiración es una puerta para desarrollar la conciencia corporal, modular el tono muscular y escuchar, bueno, qué sonido puedo emitir, qué sonido, o cómo sale el sonido cuando ese sistema baja su nivel de alerta. Eh, y después hay otro tema, va de la mano, que es que hay una musculatura que es inspiratoria. Bueno, vos esto lo recontra sabés. Sí, que nada, quiero mandarle un beso grande a Ludmila, que ahí nos manda que unos, bueno, nos agradece por esto. Ludmila es una cantante de jazz y es docente también. Qué lindo que estés acá. Em, Saludos. y, y sabés que Rabine habla todo esto. O sea, Mm, cuando estudiás el método Rabine, o usted empezás a leer un poco los libros, y habla del sistema de alerta, habla mm, de la calidad de la respiración, de esa diferenciación, ahí estás, de esa diferenciación de los músculos inspiratorios con los músculos expiratorios y la predominancia de la musculatura inspiratoria en el canto y demás. O sea, sin querer queriendo, o sea, estamos hablando de lo mismo, vos sin haber estudiado Rabine ni ninguna disciplina sobre canto, y yo sin ser psicomotricista ni haberme formado en el cuerpo, ¿no? Así tan mm, específico como vos. Entonces, cada vez me impresiona más cómo se relaciona y que termina siendo lo mismo, ¿no? Eh, Siempre en las clases, o yo también en mí misma, trato de, cuando me voy a poner a practicar o a cantar o a disponerme para algún ejercicio, para esa conexión, como es difícil, pero intentar sacar la cotidianidad. mm, Lo que decías vos, el disponer del gesto, sacar esto, por ejemplo, sacar el peso de la mochila, eh, la respiración quizás agitada de correr colectivo, y esas cosas que son que muchas personas no toman conciencia de eso. mm. Entonces, cómo te desarmas el gesto como tu ejercicio, ¿no? Pues me quedó y lo reuso y lo enseño. El desarmar el gesto para disponerlo para eh, la actividad que queremos hacer. Y hay una frase de Rabine, ¿no? O sea, o una intención, ¿no? De tendencia inspiratoria, como para el canto. Mm, Yo voy a poner el canto porque es lo que conozco, que se mantenga en el cuerpo esa tendencia inspiratoria, la activación de la musculatura con predominancia de los músculos inspiratorios en la emisión de la voz. mm. Entonces, inspiro, canto, una misma cosa.
no es expiro, Exactamente. inspiro, canto, no, inspiro, tiendo a, eso es muy, muy lindo. Bueno, la musculatura Bien. inspiratoria eh, también pertenece, o sea, algunos músculos de la inspiratoria son músculos posturales Totalmente. y es una musculatura hegemónica, o sea que la necesitamos para vivir, para poder armar la postura, para poder caminar, para poder alimentarnos, para poder sonar, respirar. Y es una musculatura que, que de por sí, por su naturaleza, tiende a la tensión, a la hipertonía, a subir, porque está en estado de semi-alerta, ¿no? Para poder reaccionar y que no dejen de continuar esas actividades de sobrevivencia. De hecho se llaman Entonces, músculos tónicos, ¿no? sí, ¿No sí, se o les de la dice así? estática, Ah, sí, de la estática. O esqueléticos o posturales. Pero bueno, el diafragma, por ejemplo, es un inspiratorio y que en general es un músculo que está muy agarrado, ¿no? Muy crispado, muy arriba. ¿Por qué? Porque tenemos una respiración más de alerta, mucho más alta en nuestra vida, sobre todo quienes vivimos en la ciudad. A veces, igual en el campo puede pasar, pero los que vivimos en la ciudad no tendemos más a mecanizar ciertas acciones del cuerpo, acciones orgánicas. Y bueno, entonces para poder habilitar otros movimientos, otros sonidos, necesito, como vos decías, bueno, metafóricamente sacarme la mochila, y a veces bien literal, sacarme la mochila. ¿Cómo me saco la mochila? Bueno, hay un recurso que llevamos con nosotros que es la respiración. Ni siquiera es algo que está afuera, ¿no? Está dentro. Entonces, a través de la respiración consciente, dirigida, hay un montón de técnicas para la respiración, lo que puedo hacer es que esa musculatura que tiende a la tensión disminuya, o sea, que deje de estar en un estado de alerta para estar en un estado más receptivo, no tan de emisión, sino más receptivo, de recibir. Y ahí es donde se amplifica la propiocepción, ¿no? Y la percepción, la sensibilidad. Para mí eso es conciencia corporal. O sea, que hay herramientas, recursos concretos para eh, desactivar el automatismo del cuerpo y entrar en otros estados. Y a veces es bien concreto, ¿viste? Es esto, es como, bueno, voy a esto, acá amaso. Y ya pasó otra cosa, yo le hice un segundo, y ya pasa otra cosa, ¿no? También pensemos que hay fascia muy por debajo de la piel, o sea que yo ya estoy trabajando a nivel sensitivo, con solo hacerme esto ya estoy afectando algo del sistema nervioso central. y ligadísimo con todo el cuerpo, ¿no? Acá, a ver, acá Ludmila pone, entrar en contacto con la función, activar o desactivar lo que no necesito en el momento, habilitar la disponibilidad, un punto de partida. Claro, es como, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Un bizcochuelo? Tengo todo para hacer el bizcochuelo y ahí lo armo. Tengo los huevos, tengo la harina, listo, bueno, lo hago. Pero es impresionante, pero sabes que me pasa mucho con estudiantes que van directamente, yo te voy a traer esto a colación todo el tiempo, ¿no? La voz cantada, que van directamente a la vocalización o a cantar. Sí, estudiaste, sí, me puse a cantar, ajá, ¿y cómo estudiaste? Bueno, no, puse la pista, o toqué en el piano, o vocalicé estas cosas, ajá, ¿y antes qué hiciste? Nada, y me quedan mirando como, nada, no sé qué había que hacer. Y bueno, si tocas la guitarra y agarras la viola y está toda desafinada y querés cantar la canción con la viola desafinada, no te va a salir. Mm. Afinar la viola, ¿Cómo afinar afinar la el propio cuerpo, no? Claro, o sea, tenés que tensar o destensar las distintas cuerdas, eso es muy literal la comparación, para que el acorde suene, para que suene todo, todo armónico.
Bueno, ¿Y yo cómo? recién, perdón, dale, Wadi. No, y la pregunta, ¿y cómo hago eso? Entonces, bueno, viste todo lo que haces en toda la primera mitad de la clase, o en los primeros 20 minutos, repetirlo. Y eso, priorizarlo, en vez de ponerte a vocalizar, que también está buenísimo, pero yo les hago mucho hincapié en que la mayor parte de veces en la semana puedan percibir, puedan tener registro de este tono corporal, eh, para que después intencionalmente lo puedan acceder a eso más rápido. Si te vas a un Mm, show, tenés un baño chiquitito para cambiarte, vocalizar o lo que sea, bueno, con la respiración, un par de movimientos, bueno, ya accedí un poco más rápido. totalmente. Estaba acomodando para que no me oscurezca la luz del sol. Eh, Me encantó esto que dijiste de qué tengo que tensar, ¿no? La cuerda que tengo que tensar o al revés. Bueno, lo mismo pasa con la musculatura, porque no solo es distender la estática, sino que a veces hay que incrementar el tono de otra musculatura que está más en el olvido o hipotónica y que necesitamos que aumente su tono. Entonces es una búsqueda de regulación, no es solo distensión, ¿no? Aparte después siempre tendemos a dualizar todo, ¿no? O hipertónica se frizó. Ay, espera, te estoy perdiendo. Ahí está, ahí estás. Ahí está, Claro, se no es frizó. cantar, estoy flojito ya, listo para cantar. No. Es bueno, ¿qué tiene que aumentar el tono y qué tiene, y dónde tiene que disminuir? Ujú. Y ese es un estado constante, ¿no? La modulación. No es un lugar al que, bueno, arribo. Después, claro, cuando vos lo vas entrenando, cada vez llegás más rápido a ese lugar y a veces este, no le tenés que dedicar tanto tiempo previo. Depende Ay, también del momento en el que uno esté. ay, Sí. profe, hola, Rox. Tengo que retomar las clases. Bien, justo estábamos hablando del tono. Sí, totalmente. Eso. Bueno, ¿qué hay que aumentar y se frisa? ¿Estás ahí? Sí, se frisa por momentos, no sé. Ah. Bueno, y esto que yo tengo acá anotado unas cositas. Bueno. Contame un poco de cómo armaste, o sea, de tu recorrido y cómo armaste este método o este compendio de saberes. Sí, es como un método que armaste para vos compartirlo. Sé que estás formada, que sos psicomotricista, que estás formado en Fedora Verasturi, que haces danza butó, o ahora no sé si estás haciendo, pero también te formaste en danza butó, que cuando lo vi me impactó, me encantó, y muchas otras cosas, ¿no? Que también estás haciendo o hiciste, y eso aporta a la mirada, a lo artístico, a lo estético, a la salud, todo eso desde lo corpóreo. ¿Querés contarnos un poquito Bueno, de qué se dale. trata esta formación y tu recorrido? A ver, ¿cómo puedo poner? Ahí se me ve mejor. Bueno, sí, digamos, académicamente mi formación es como docente y como psicomotricista. Me recibí hace muchos años. Y paralelamente hice mi formación en técnicas corporales desde muy chiquita, porque como siempre cuento, tenía una hipercifosis y fue como un gran tema para mí de muy pequeña. Me querían poner corsé, operar, etcétera, etcétera. Y creo que eso me marcó bastante más de lo que yo me imaginaba, como que lo estoy viendo ahora de grande, ¿no? Pasé por un montón de tratamientos y eso también me abrió la puerta, bueno, a las técnicas corporales. En, o sea, a los 13 años empecé con sensopercepción, ¿no? Que es una Chiquita. técnica, sí, de la expresión corporal. Y ahí arranqué, digamos, ahí comencé, pero sin saber que me iba a dedicar a eso. Y paralelamente hice danza, nunca me lo había tomado como con la intención de profesionalizarme en eso.
Y en un momento dije, sí, quiero bailar, quiero hacer esto de verdad, no que sean unas clases por hobby o por entrenar, sino que me quiero dedicar a esta rama del arte. Y bueno, y siempre digo que estaba como muy dividida, ¿no? Porque también trabajaba como docente, trabajé muchos años en una institución con niñas con discapacidad motriz, entonces tenía primer grado, quinto grado, también era psicomotricista, también bailaba, pero medio que me quedaba todo por separado, ¿no? Como me sentía bastante como desintegrada en ese sentido. Yo sabía que todo estaba muy relacionado, pero hasta ese momento mis actividades estaban de manera muy fragmentada en mi vida, en mi cotidianidad. Y bueno, en un momento decido alejarme, daba clases en la universidad y dije, voy a dejar este espacio para generar un espacio en mi casa, tenía un estudio, y empezar a trabajar con personas adultas sin discapacidad, porque también me había especializado en el área de la discapacidad, de diversidad funcional, y sentía que había todo un campo por explorar y por potenciar, que era la prevención. Bueno, yo soy psicomotricista, trabajo desde la psicomotricidad a la corporalidad, con personas con diversidad funcional. Muchas de ellas llegaron a la diversidad funcional, o sea, quedaron con una discapacidad, pero a partir de una situación, ¿no? No era algo congénito. Esa situación para mí se podía haber prevenido. Y yo sentía, sobre todo personas grandes que, por ejemplo, habían tenido una ACV. Y bueno, ¿qué puede aportar la psicomotricidad para que esto no llegue a suceder, ¿no? ¿Qué está pasando con los adultos, con los adultos? Y ahí empecé como mi trabajo más de investigación. Se acercó mucha gente a trabajar conmigo, o sea, como pacientes o como alumnos. A veces me cuesta un poco dividir alumnos de pacientes porque la palabra pacientes no me gusta mucho. Eh, pero bueno, para que se entienda, había espacios que tenían un fin terapéutico propiamente dicho, aunque también hay algo de lo educativo, y otros eran un fin pedagógico y también tenía efectos terapéuticos, pero el encuadre estaba bien definido. Y bueno, y la danza butó, como vos decís, fue parte de mi vida un montón de tiempo, lo sigue siendo, entrene o no entrene en ella, hay momentos en que entreno y hay momentos en los que no, pero ya es parte de mi filosofía para, para llegar a lugares muy profundos de mi propia corporalidad y de acompañar otros procesos. Y el sistema Fedora Verastur, hice un posgrado en técnicas corporales en un momento también hace muchos años, y bueno, y todo eso se fue integrando en mí y en mi trabajo, ¿no? Como primero fue algo personal, de confiar también en lo que estaba haciendo, y, y bueno, y se integró todo de manera tal que en un momento yo dije, bueno, esto es un sistema. O sea, yo estoy armando un sistema, pero no es algo que a priori me lo propuse, ¿no? Sino más bien fue una búsqueda personal y profesional, y decir, bueno, a ver, veo esto, voy por ahí, siento que falta esto. También en la formación de psicomotricista sentía que había ahí como algunos vacíos. Y, y de repente dije, ah, bueno, pero esto es un sistema. O sea, me voy a hacer cargo y lo voy a pulir, ¿no? Bueno, y ahí, digamos, ¿dónde se plasmó? En los seminarios. Y hace 2 años que decidí integrar En esos pandemia, seminarios, ¿eh? en pandemia fue eso. En pandemia total. Como que si fuera ido integrando como de a capitas las cosas, ¿no? Y en pandemia decidí integrar todos los seminarios, porque había gente que, bueno, tomaba un seminario sobre, no sé, tono, postura, movimiento, y tomaba el de danza y psicomotricidad, y digo, bueno, por ahí también estaría bueno que haga un proceso semanal, entonces que se incluyan las clases de flexibilidad y organización postural. Y ahí armé la membresía Formadores en el 2021,
y que este año se llama Desplegar Formación Integral en Psicomotricidad, donde hay 3 seminarios: el cuerpo en la psicomotricidad, formación corporal, tono, postura, movimiento, y danza y psicomotricidad, y flexibilidad y organización postural, que es semanal. Y bueno, y otras actividades que tienen que ver con conversatorios, donde invito a colegas, para que, por ejemplo, hablen de la voz, y, eso está siendo una experiencia para mí súper nutritiva, y es mucho más compleja que cuando alguien tiene la posibilidad de hacer un solo seminario, ¿no? Pero bueno, es tiempo, es Yo te dedicación. asistí en un par, perdón que te interrumpa, Sí, pero no, quería no, dale. comentar esto, que te asistí en un par ahí a través del Zoom y, y estaba atenta, pero a la vez tenía el lapicero en la mano y anotando todo lo que ibas diciendo, que me parecía extraordinario, me encantaba, estaba buenísimo. Y me acuerdo de una clase que no pude estar completa porque justo tenía otra actividad, que también te asistí un poquito, y que habías puesto unas imágenes, unas pinturas. Mm, Eso me pareció, esto renacentistas. es espectacular. Entonces, claro, cómo la psicomotricidad con las pinturas, que toda esa conexión desde el arte, me parece bellísimo. No solo, bueno, muevo el cuerpo o no lo muevo, o con indicativas, o con llevado a solo lo corpóreo, sino eh, todos los sentidos puestos en juego, de una manera súper didáctica y inteligente también, es muy, eh, no me sale el término ahora, pero como muy llamativo cómo lo pudiste entrelazar. Eso me parece espectacular y yo lo recomiendo para cantantes también. Esa formación me parece que está buenísima. Yo la voy a hacer completa en algún momento. Me parece está espectacular. Gracias, Wadi. Sí, está dirigida a profesionales de la salud, de la educación y artes del movimiento. Eh, Ahí está esta integración que te hablaba recién, ¿no? Como, bueno, el arte, todo lo que puede potenciar, todo lo que puede potenciar el trabajo de la fisicalidad, ¿no? De la corporalidad Más. y Acá viceversa. preguntan, cuerpo ser cuerpo. Pregunta si la formación es presencial, que ella está en Uruguay, o él está en Uruguay. Esta formación, bueno, a Uruguay viajé antes de la pandemia con el seminario de formación corporal, estuvo hermosa en Montevideo, me encantaría volver a Montevideo. Hay gente muy querida allá, colegas muy queridas también. Esta formación es online, pero algunos de los seminarios, por ejemplo, el 10 de septiembre, ya pasó el chivo, voy a estar en Rosario. Y va a ser formación corporal, todo un sábado, todo el 10. Y después la formación completa es online, y a ver, tiene sus pros y sus contras. Los pros es que hay gente de todas partes, del país, del mundo, o sea, eso me parece muy enriquecedor. Y quien lo puede complementar con algo de la presencialidad, maravilloso, ¿no? Porque cada tanto estoy dando los seminarios de manera presencial, de a poquito. Antes de la pandemia viajaba un montón, bueno, ahora me está costando un poco más, pero creo que el primer viajecito va a ser el de Rosario, que ya está confirmado. Así que quien esté en Uruguay, si tiene ganas de acercarse a Rosario, y si no, iremos para allá en algún momento. Me encantaría volver. Y si no, la formación virtual. Y si no, la formación virtual, tal cual. Hay una página, un Instagram que tengo que se llama Desplegar Psicomotricidad, y ahí pueden encontrar todas las actividades, la programación. Sí. Genial. Bueno, entonces este sistema integral tónico-postural del que me estás hablando, que es tu sistema, seguime contando, perdón la interrupción, quería comentarte eso. Eh,
no sé si tengo mucho más para decir, pero a mí lo que me interesó sobre todo en estos últimos años es poder plasmar a través de la escritura lo que estaba haciendo, ¿no? Me parece muy importante también poder escribir y poder bajar la información del campo de la práctica, de la praxis, a la escritura, que a los trabajadores del cuerpo nos hace tanta falta para mí, ¿no? eh, poder poner en palabras sin tanto temor y en un vocabulario técnico lo que estamos haciendo. Y, y bueno, y las neurociencias a mí me han aportado un montón, me aportan un montón y es algo que incluyo en mi investigación. Eh, y eso se puede ver, por ejemplo, en un artículo que está en la revista de psicomotricidad, que se llama Abordaje Global del Sistema Tónico Postural en la Formación Corporal, que así se llama el espacio de práctica corporal dentro de la psicomotricidad, formación corporal. Y bueno, y ahí describo, menciono estos sistemas, qué pasa a nivel del sistema nervioso central, no porque sea organicista ni fiel ni ortodoxa en relación a las neurociencias, sino porque me parece que también nos dieron palabras, eh, nos dieron ciencia para poder explicar muchas cosas que sabíamos o que sabían, no sé, maestros hace 40 años, 50 años, y que por ahí hablaban desde un lugar más intuitivo, ¿no? De la experiencia, pero todavía nos faltaba, bueno, pero ¿qué es lo que pasa orgánicamente? ¿Cuáles son los procesos desde los cuales podemos fundamentar esto, ¿no? Había gente que sabía un montón, que ya estaba investigando, no digo que esto sea de ahora, pero creo que ahora tenemos como muchos más fundamentos que antes, por suerte. Y también es cierto que, por ejemplo, eh, en Oriente ya se hablaban de muchas cosas que dicen las neurociencias y que fueron desestimadas porque venían de Oriente, ¿no? Y que ahora están siendo rescatadas, valorizadas. Ah, porque se Eh, investiga científicamente. exacto, bueno, ahora es como, bueno, lo dice Occidente, es verdad, antes lo decían los orientales hace 2000 años y bueno, parecía todo, queda todo a nivel de la metafísica, ¿no? O catalogado de New Age, pero por ejemplo, las investigaciones sobre fascia hablan de la importancia de la acupuntura, ¿no? Y de la Mm. digitopuntura para trabajar sobre ese tejido. Y eso lo dicen los científicos. Bueno, ahora parece que es importante la acupuntura y la digitopuntura. Buenísimo, pero también me parece que habla un poco de la soberbia de Occidente respecto a todos los conocimientos que nos dio Oriente, ¿no? Desde hace tanto. Y bueno, y volviendo a la voz también, que es lo Dale. mismo, la voz, el cuerpo, somos. em, ya como que creo que hablamos, no sé si querés comentar algo más, pero creo que los temas que queríamos. Hola, Matu, creo que estás en Tucumán, si no me equivoco. Creo que habíamos hablado ya un poco de lo que queríamos hablar. Y bueno, podemos comentar esta fusión o unión o otra mirada, ¿por qué no? Desde tu experiencia, tu vivencia, tus conocimientos y los míos, cómo vamos a implementar y vamos a pasar el chivo que estaremos en Tucumán en el segundo cuatrimestre, no sabemos qué fecha. Lo más probable es que em, sean después de septiembre. Después de septiembre, claro, vos en octubre creo que tenías otra cosa, entonces u octubre o noviembre por ahí, andaremos por Tucumán brindando esta experiencia de manera presencial. La voz es cuerpo, entonces va a ser toda una dinámica dirigida por Majo, la parte corpórea, corporal y demás,
y después, o antes o durante, ahí veremos cómo, lo vocal. Y súper interesante. Nosotras ya trabajamos juntas un par de veces y era muy apasionante, me acuerdo cuando estábamos armando los ejercicios y, y que decíamos, pero si estamos hablando, pero si es lo mismo, decíamos, estamos hablando de lo mismo. Eh, Mirado es muy interesante, mirado con el foco en la voz o en la consecuencia, ¿no? Que es la voz y vos mirando en ese proceso o en ese... La voz también es un proceso, pero se entiende, ¿no? Como Anterior. chequeado anterior, claro, chequeado desde la consecuencia vocal y que eso igual acústicamente te retroalimenta al sistema nervioso para que se activen o se desactiven las diferentes tonicidades, pero sin embargo poder diferenciar y poder abordar esa corporeidad desde otro lugar. Y como consecuencia, esa voz. Entonces, bueno, pasamos eso, ese chivo que estaremos por Tucumán y quizás antes lo hagamos presencial acá en Buenos Aires, o no, Yo creo que sí. quizás. Yo creo que sí también. Tenemos muchas ganas de ir a Tucu, pero bueno, por ahí hay una previa acá en Cava. ¿Alguien tiene una pregunta o querés cerrar con algo, Magi, o querés preguntarme algo? No, me parece que dijimos un montón. Eh, Vos decías recién esto de que cuando nos juntamos y flasheamos todas las similitudes que hay en nuestros trabajos, más allá de que vos te focalices en un aspecto que es la voz. Y pensaba que muchas de las técnicas corporales se asemejan, o casi todas, diría yo. El tema es el modo, ¿no? O sea, se asemejan en el para qué, pero por ahí se diferencian en el cómo. Y nuestros trabajos se asemejan en el para qué y en el cómo también, ¿no? Que creo que eso es lo que nos junta, hacer juntas. eh, Eso, y también la mirada integral sobre el cuerpo, que, bueno, es algo que también está circulando un montón, ¿no? Bueno, la integridad, lo integral, eh, la mirada sistémica sobre la corporalidad, pero después a veces queda un vacío en relación a, bueno, ¿cómo se aborda eso? ¿Cuáles son los procedimientos para llegar a la corporalidad de esa manera, ¿no? O a esa propiocepción. Y nos quedó por fuera, pero bueno, es muy amplio, quedará para la próxima, para quienes vengan al seminario, ahí es donde aparece el trabajo de la biotenseiría, ¿no? Ahí es donde aparece toda esa perspectiva que nos permite trabajar en procedimientos concretos para la propiocepción de en 360 grados del cuerpo. Bueno, la tridimensionalidad. ¿Cómo llegó la tridimensionalidad del cuerpo? Además de que es un concepto, ¿no? Que bueno, ya lo conozco, ya sé, eso existe. Pero ¿cómo lo encarno? Bueno, hay técnicas, hay procedimientos. Es muy complejo eso. Es Sí, muy hermoso a la lleva vez. entrenamiento. O sea, no es algo conceptual, no es algo que digo, listo, lo entendí desde aquí y ya está. No es algo que se entrena. Totalmente, es como, siempre nombro ahí es una disciplina, es como aprender un deporte o aprender un Total, instrumento, bueno, o tocar un instrumento. ¿Cómo se toca esto? ¿Dónde tal están cual. los botones? Que lo podés entender, sí, yo sé que la escala tiene estas notas, yo sé que tengo que hacer así para pegarle a la pelota, pero de ahí a que toda la muscularidad, la musculatura se organice y se disponga en tonicidades específicas y movimientos y demás para que me brinde eso, eso se entrena, es prueba y error, como dirían. Totalmente. Se entrena a conciencia y no es solo repetición, sino que es un entrenamiento consciente. Sí, la práctica es intransferible. Eso.
Me lo Eso no. resumiste en una frase. Bueno, me encantó. Espero que les haya gustado esta, esta charla. A ver, ahí te perdiste un cachito. El brazo y se frizó. Ahí volviste. Bueno, gracias, Ahí estás. Wadi. Ahí estás. Te habías ido y volviste. Sí, se Gracias a frizó. las personas que escucharon, gracias Majito por sumarte. Y bueno, se vendrán novedades, síganla, Majo-Nobile o desplegar.psicomotricidad es su Instagram también. Eh, Hermoso, me encantó. Y Gracias. próximamente lanzaremos la programación de la propuesta. ¿Cuál pues vos? Hermoso. Gracias, Wadi. Gracias a todos ahí. Hermoso. Que tengas lindo Gracias. domingo, todos. Chau, chau. Mente, que pases un lindo domingo. Chau, chau. Gracias.